Ok, esta es la lección del 19 de noviembre del 2020. Esta es la lección número 24 de 36. De 32, perdón. 24 de 32. Ya no queda tanto. Donde estamos viendo el tema de ruido en Continuous Wave Modulation o modulación de onda continua. Es la parte que estamos revisando. La lección pasada, pues vimos un poquito el modelo de receptor, nada más para repasarlo. Los modelos de receptor que se utilizan para estudiar acá, recordar, siempre es la onda modulada. Esta onda modulada en general puede ser AM, puede ser FM, PM, ¿verdad? Cualquiera de los esquemas que hemos estado utilizando. Se les agrega ruido, ¿verdad? Donde este ruido es blanco, por eso se llama WT. Recuerden que esta suma aquí es infinita, pero después se pasa a un filtro pasabanda que usualmente, digamos, este filtro no tiene efecto sobre la señal, porque la idea es que deje pasar toda la señal, aunque a nivel realista, pues algo le recorta, ¿verdad? Pues la señal generalmente tiene muchos componentes de frecuencia, pero sobre todo lo que hace es limitar en banda al ruido. Y una vez que se hace eso, se obtiene la señal XDT que se ha estado utilizando por ahí, hoy también la vamos a ver. Y aquí tenemos el demodulador. Un demodulador nuevamente que puede ser AM, FM o PM, cualquiera de ellos. Y tenemos la señal de salida, que la señal de salida típicamente es una constante por MDT y también va a tener algún tipo de ruido. Y eso es un poco lo que estamos tratando de establecer en este caso, cómo se ve esa afectación por ruido. Aquí tenemos entonces el ruido que pues, se asume aditivo blanco gaussiano, ¿verdad? Perdón, es plano, y el filtro lo que hace es limitarlo en banda. Entonces el filtro lo que hace es limitarlo en banda. Entonces tenemos una densidad espectral de esa forma. Suponemos ruido de banda angosta en las formas que ya hemos visto en cuadratura, y bueno, hoy en FM también vamos a usar la expresión de magnitud y fase. Hicimos algunas definiciones, como el SNR de entrada, que en general no lo usamos para los cálculos, que es la potencia de la señal, ¿verdad? Respecto al ruido filtrado, sino que el que solemos utilizar aquí ya edité un poquito la presentación que queda en un orden más adecuado. El que solemos utilizar es el SNRC, que es el del canal, que es muy similar, es la potencia de ruido modulada de SDT con respecto a la potencia promedio del ruido en la banda del mensaje, y eso cambia un poquito, ¿verdad? Ambos medidos a la entrada del receptor. La diferencia entre el SNRI y el SNRC es que el ruido filtrado inicialmente, generalmente es en una banda un poquito más amplia que el del mensaje, porque el filtro de entrada incorpora un poco más de ruido. Una de las características que tienen los demoduladores es que suelen tomar únicamente la señal y lo que está en la banda de la señal. Entonces, ahí hay una diferencia donde el SNRC, que dice que es el del canal, está limitado a la banda del mensaje. ¿Qué es lo que cambia a nivel de cálculos? Usualmente que cuando uno calcula el ruido, a la hora de establecer la integral, pues lo hace desde menos W a W, ¿verdad? Siendo el mensaje teniendo un ancho de banda W. Esto para calcular el ruido, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es el ruido? Bueno, es la densidad espectral de ruido, ¿verdad? Entonces, donde estos son watts sobre hertz, entonces lo integramos acá. La diferencia es que el SNRI está hecho en una banda un poquito más amplia, ¿verdad? O sea, aquí haríamos una integral que típicamente va a ir ahí desde menos B hasta B. Y la diferencia es que usualmente entonces B va a ser mayor que W. Una cuestión más que todo conceptual.
más que todo conceptual, pero bueno, nada más de tenerlo claro eso ahí. Y luego tenemos el SNR de salida, que es la razón de la potencia promedio del mensaje, ¿verdad? Respecto a la potencia promedio de ruido, ambos a la salida del receptor. Eso es todo, ¿verdad? Y definimos lo que se llama la figura de mérito. La figura de mérito, recuerden, es muy similar al factor de ruido, donde se mide el SNR de salida respecto al de entrada. El SNRC es de entrada, nada más que con la limitación en banda que les decía. Y nos dice cómo en un demodulador o en un receptor en general se puede haber afectado la señal en términos de su relación señal a ruido. Entonces eso es lo que llamamos la figura de mérito, que es una manera pues, de medirlo básicamente, ¿verdad? Entonces, vean que en este modelo, pues básicamente lo que tenemos es ahí, el ruido blanco, ¿verdad? El mensaje. Tenemos lo que hace el filtro, adaptar el ruido aquí, ¿verdad? A W. Y tenemos ahí la salida, que esta salida después se pasa, vamos, aquí es la señal XDT que llamamos y después se pasa ahí al demodulador, básicamente. Entonces, bueno, aquí está lo que habíamos analizado. Aquí voy a ir un poquillo más rápido, porque esto es repaso. Habíamos dicho que en DSB-SC, ¿verdad? Tenemos MDT. Decimos que M nada más tiene una potencia P, ¿verdad? Simplemente decimos, es una forma sencilla de tratar con eso. Entonces, la potencia es C cuadrado a C cuadrado medios, ¿verdad? Eso del coseno. Y multiplicado por la potencia de la señal, simplemente decir que es P. Entonces, esa es la potencia del mensaje modulado. El ruido es este que tenemos ahí, WN sub 0. La portadora, bueno, que es estadísticamente independiente, eso es para que no haya ninguna correlación que nos afecte el resultado. Y tenemos el SNR de entrada, ¿verdad? La señal modulada, ¿cuánto es lo que trae? C cuadrado a C cuadrado P entre 2, y el ruido es W, que es el ancho de banda, N sub 0. Entonces, una vez definido eso, pues simplemente se trabaja la otra parte, ¿verdad? Se le incorpora, aquí es muy útil el modelo de señales en cuadratura. Entonces se tiene el demodulador de producto, ¿verdad? Aquí el mixer al final de cuentas, para obtener VDT se hace la multiplicación. Aquí esto es importante que lo comprendan bien, pero son procedimientos muy directos en realidad. Se hace pasar por el filtro, ¿verdad? Entonces elimina lo que es alta frecuencia, tenemos la salida YDT, entonces ya tenemos la señal de salida, ¿verdad? Donde se ve que tenemos información y tenemos el ruido. Donde la cuestión interesante acá es que siempre que utilicemos un mixer para demodular, va a dejar por fuera la señal en cuadratura, y eso significa que deja por fuera la mitad del ruido, al final de cuentas. Esa es la parte, digamos, interesante. Porque la componente en cuadratura es rechazada por el detector coherente. El detector coherente solo deja pasar lo que esté en fase, en ese caso. Entonces, a partir de ahí ya se puede calcular el SNR de salida, que sería C cuadrado a C cuadrado P entre 4. Entre 4, básicamente, pues, porque el demodulador, ¿verdad? Recuerden que cuando yo demodulo con un mixer, la mitad de la potencia se va a frecuencias superiores, la mitad a frecuencias inferiores, entonces aparece un medio adicional, ¿verdad? Que hay por ahí. Y el ruido, del ruido solo pasa la mitad de lo que entró. Por eso es entre 2. Okay, esos conceptos es importante que los tengan claros ahí. Entonces, bueno, se juega con eso. Ya tenemos entonces el SNR de salida, de entrada, y se establece la figura de mérito, que es igual a 1. Que es un caso aparentemente ideal. Bueno, es un caso ideal en ese sentido. Ya un sistema real va a tener otra serie de consideraciones que es difícil cuantificar acá. Por ejemplo, de los componentes propiamente del demodulador van a agregar ruido,
Eso es inherente a todos sistemas, un procesamiento de circuitos y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, decir que voy a obtener uno exacto no, pero por lo menos teóricamente me da algo para entenderlo, ¿verdad? Adecuadamente. Y ahora vamos a ir por el DSBLC para establecer una comparación, pues, que nos permita determinar cómo es el desempeño del de portadora suprimida respecto al de gran portadora. Entonces, vamos para allá. Ahí es donde habíamos quedado la clase pasada. Ahora, DSBLC lo vamos a analizar respecto a un detector de envolvente, ¿verdad? Porque esa es la idea. Sabemos que gran portadora es posible de modularla con un detector coherente. Sí, pero no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque la idea de utilizar DSBLC es utilizar un detector de envolvente que es el demodulador sencillo, barato, entonces por ahí vamos, ¿verdad? Entonces tenemos el esquema donde tenemos la señal, agregamos ruido, tenemos el bandpass filter que nos limita inicialmente el ruido en banda, donde tenemos XDT, y después el demodulador, que en este caso es un detector de envolvente para obtener la señal de salida. Entonces, la señal recibida, sabemos cómo es, digamos, es bien conocida, es básicamente la portadora más la señal. Tal vez aquí lo que, bueno, no, ahí está claro, ¿verdad? K, AC, ¿verdad? Aquí sí, uno de estos no es AC, sino que es AM. No, mentiras. Ahí quedó sobrando un AC. Disculpas, ahí estuve moviendo esa ecuación y no le borré esa parte ahí. Entonces, hay que borrarle un AC. No tiene AC. No tiene uno de esos AC. Ahí es porque antes la aparecía en la expresión compacta y decidí expandirla ahí para empezar ahí porque sirve más para sacar estas partes. Entonces, sí, ahí mis disculpas. Una de estas no va, es solo un AC. Y entonces esa señal tiene una potencia de la portadora más la potencia del mensaje modulado. Entonces, de la portadora, la potencia es AC cuadrado, ¿verdad? Y del otro es, del mensaje modulado, es la potencia que tiene la señal como la DSBSC, ¿verdad? Porque en esencia esto es. Entonces es K cuadrado, AC cuadrado, P, y ya dijimos que P era la potencia de la señal modulada entre 2. Esa es la potencia del mensaje. El ruido aquí sigue siendo WN sub 0, digamos, es la misma cantidad de ruido. Y entonces el SNR es, ¿cuánto es lo que va a ingresar ahí? SNRC en AM, recuerden que DSBSC es básicamente AM, ¿verdad? Entonces, es la contribución de las dos potencias. Aquí, por eso preferí esta expresión, porque antes venía la expresión que es uno solo. Recuerden que cuando tenemos la suma, por la linealidad de los sistemas, entonces simplemente puedo sumar, que es lo que se está haciendo aquí, la potencia de la portadora más la potencia de la señal modulada. Entonces, es una forma más sencilla, porque si uno usa la otra expresión, uno tiende a querer obtener la expresión con el coseno y sacando factor común y demás, pero se complica un poco llegar aquí. Sí se puede, pero es más fácil verlo así. Entonces, simplemente, pues, sumamos, digamos, estos dos, se saca hacia factor común, entonces me va a quedar 1 más K cuadrado P, el medio de aquí, es el medio que aparece abajo. Segundo. Algún problema me está dando esta tablet que se me desconecta cada tanto. Tengo que conectarla, volverla a conectar. Pucha.
Regáleme un segundo a ver qué fue lo que pasó. Algo pasó aquí. Ya. Y entonces incorporamos esto. Vean que este es el SNRC porque el ruido es WN sub 0, ¿verdad? Si fuera el SNRI, sería BN sub 0. Entonces ahí eso es algo como para para tener en cuenta, ¿verdad? Esa parte ahí, cómo se da eso. Entonces este es el SNRC. Y entonces la señal X de T, que es esta que está acá, que es la señal y el ruido, se puede ver de esta forma. Y ahora para proceder, ¿verdad? Este primer valor es el que vamos a usar como referencia porque queremos obtener la figura de mérito, ¿verdad? Bueno, esa es la idea, obtener la figura de mérito. Dios, de FOM ahí todavía no. Entonces, ahora avanzamos para obtener X de T. X de T, ¿quién es? Es la señal más el ruido filtrado. Por eso ya aquí usamos la señal en cuadratura. Este está mal. Está mal el subíndice, pues. Eso es NI de T. Hay que corregir esa parte también. En la ecuacióncilla nada más. Y entonces la componente en cuadratura pues se suma, ¿verdad? Vean que esto es un coseno, esto es un coseno. Y entonces aquí lo que uno hace es sumar el NI de T por coseno de omega C. Entonces por eso todo eso sale factor común, ¿verdad? Sumamos. Más la componente en cuadratura. Eso va a ser la señal X de T que tenemos ahí. Y esa señal es la que va a entrar propiamente al detector de envolvente. El detector de envolvente, ¿qué es lo que hace? Recuerden un poquito el concepto que maneja el detector de envolvente. Si tenemos una señal que tiene envolvente propiamente, ¿verdad? De este tipo, el detector de envolvente, que lo que hace es que toma la señal que viene aquí a la frecuencia omega c, que es una frecuencia constante, él lo que hace es entregarnos la magnitud, nada más. O sea, recuerdan que en el esquema tiene un diodo, y lo que hace es, primero, recorta la parte negativa, y luego es un filtro pasa abajo, básicamente. Lo que hace es entregar únicamente esta magnitud, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una señal en cuadratura. Tenemos una componente en coseno y una componente en seno, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que eso lo podemos representar así, ¿verdad? La señal en fase y la señal en cuadratura. Por lo tanto, de ella tiene una magnitud. ¿Y esa magnitud qué es? De simplemente de la componente en fase al cuadrado más la componente en cuadratura al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Que eso es lo que tenemos aquí, donde la raíz está en el exponente de un medio. Y entonces tomamos la componente en fase, que es coseno, que es AC, ACKMT y NI, ¿verdad? Todo eso lo elevamos al cuadrado, más la componente en cuadratura, NQ, ¿verdad? Al cuadrado y raíz de todo eso, que sería un medio, que es lo que me va a dar la envolvente. En ese caso me va a dar la envolvente. Eso es lo que tenemos y eso es lo que hace el detector de envolvente. Me entrega la envolvente. Entonces la señal que es la magnitud de toda esta otra. Entonces, bueno, esta es la expresión que teníamos ahí, que también, como es un copy-paste, hay que arreglarle el NI, el subíndice está mal ahí.
Y entonces eso es lo que tenemos. Ahora, generalmente en estos análisis de ruido se suelen establecer condiciones. Condiciones de bajo ruido y de alto ruido. Para ver cómo se desempeña el circuito. Entonces, en condiciones de bajo ruido, la salida del detector de envolvente, ¿cómo lo podemos aproximar? Bueno, en condiciones de bajo ruido, pues estas componentes de aquí son pequeñitas, ¿verdad? Su contribución es pequeña. Entonces, la salida, más o menos se puede ver cómo hace esto. Y bueno, la experiencia dice que se puede considerar la señal en fase y despreciar esta. Esta tiene muy pequeño efecto. Porque, digamos, fasorialmente, ¿cómo se ve eso? Fasorialmente tenemos la señal modulada, que está toda en fase, y luego tenemos la señal de ruido acá y la señal en cuadratura, ¿verdad? Y Q, siendo entonces la resultante esta señal que está ahí. Pero esta señal casi siempre es lo mismo que esta señal. La diferencia entre estas dos es muy pequeña. O sea, la contribución de Q a los cambios de amplitud es muy bajita. Por eso es que se desprecia Q en condiciones donde el ruido es pequeño respecto a la señal modulada. Esta señal modulada obviamente es amplitud, está cambiando, ¿verdad? En valores y demás, pero siempre la contribución de ruido es pequeñita respecto a la señal modulada. Entonces, eh, básicamente se desprecia Q por eso, porque el tamaño de estos dos es muy comparable. Entonces, por eso es que dejamos por fuera esa expresión que está ahí. Entonces, haciendo eso y quedándose únicamente con la señal, se le quita la componente de C, que sería el AC, ¿verdad? Que eso es algo que se hace también, digamos. El detector de envolvente, pues inicialmente, pues sí, si venía la señal aquí, lo primero que hace es, bueno, sí, obtiene esto, pero después eso hay que bajarlo, ¿verdad? Porque la señal es así. Entonces hay que quitarle la componente DC, que la componente DC pues es la que viene ahí, ¿verdad? Que sería C. Entonces se le quita esa componente y nos queda únicamente AC cuadrado, K cuadrado, P del M, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos ahí. Y el ruido, bueno, y el medio que está pasando ahí, ¿verdad? Y y el ruido que vamos a tener ahí también. Siendo esto el ruido de salida del, del sistema. Acá, digamos, el despreciar el término en cuadratura se hace para, bueno, para la señal como tal, ¿verdad? Para verla y poderla calcular un poco más sencilla, pero vean que este término o digamos, esta señal de salida, al no tener un detector coherente, no tiene algo que seleccione solo la mitad del ruido, sino que el ruido en general pasa. Por eso es que sí se considera todo el ruido W n sub 0. El detector coherente, el mixer, ese sí selecciona solo la mitad, porque al multiplicar por un coseno me deja la parte en cuadratura afuera. Aquí no tenemos eso. Entonces el ruido sí pasa todo. Entonces, en esta expresión, que es una expresión que supone una potencia de ruido baja, ¿verdad? Con la potencia de la portadora, que no hay sobremodulación también para hacer las cosas sencillas, por eso fácilmente quitamos la componente de C, ¿verdad? Entonces tenemos ahí. Entonces, eso es lo que supone esa expresión. Bajo esas condiciones, podemos calcular la figura de mérito para M. Aquí tenemos, bueno, para referencia la de SBSC, porque vamos a comparar. Y ahora sí, tenemos las expresiones. La de portadora, tenemos una expresión aproximada. Aproximada porque para señal
nada más nos quedamos con esta parte, porque suponemos que el ruido no afecta grandemente la señal. Por lo tanto, al hacer el cociente de esos dos, el de salida sobre el de entrada, nos quedamos con esta expresión. Vean que cuando hacemos el cociente se nos van, el ruido se va a cancelar igual, ¿verdad? Y también se van a cancelar los AC cuadrados. Entonces, ¿qué me va a quedar? K cuadrado de P, ¿verdad? Y me va a quedar 1 más K cuadrado P. Ahí. Eso es lo que queda de esa señal. Básicamente eso es lo que vamos a tener. Si comparamos, bueno, el caso de SBSC es muy claro, da 1. En este caso, pues, depende de K y depende de P. Sin embargo, estamos en un caso, ¿verdad? Donde sabemos que independientemente de los valores que tengan, al final de cuentas esto es una constante, ¿verdad? Entonces, esto siempre va a ser de una constante sobre 1 más la constante, ¿verdad? Porque es la misma expresión. Entonces, es obvio que la figura de mérito de AM siempre es menor que la unidad, ¿verdad? Lo que deduce de una vez que el desempeño en términos de ruido es inferior al DSB-SC. DSB-SC. Uh-huh. Eso es, eso es claro. Eso es claro. Tengo que corregir eso ahí. Siempre va a ser de esa manera. O sea, la figura de mérito de DSB LC es menor que la figura de mérito del DSB SC. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor el sistema de SBSC en términos de ruido. Y básicamente se debe a un motivo. ¿Cuál es el motivo? La característica de que el sistema de portadora suprimida selecciona la componente en fase y deja por fuera la componente en cuadratura, mientras que el detector de envolvente deja pasar todo el ruido. Eso es la característica básica, digamos, que vamos a tomar en cuenta ahí. Y en parte, bueno, debido al desperdicio de potencia que se da ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esto, ¿verdad? Que es lo que yo les ponía hace un momento, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hay que tener claro. Ok, entonces eso es lo que hay que tener muy claro ahí. Y a nivel de diagramas, algo que se puede establecer, nosotros estábamos viendo en un caso de un SNR que sería alto, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Entonces, vean que la señal AM de referencia es AC 1 más KM de T, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos ahí. Tenemos NI, tenemos NQ, ¿verdad? Entonces, lo que les decía yo hace un momento es, pues, básicamente el hecho de que la diferencia entre esta señal que uno puede establecer ahí y esta señal que está ahí, pues no es tan grande. Digamos, si uno midiera todos estos, pues sí hay diferencias, pero no es mucho, ¿verdad? Entonces, en alto SNR, estas magnitudes son muy, muy similares. Más adelante lo vamos a hacer, vamos a pasar a ver el caso de un bajo SNR, donde sí hay algunas diferencias que son interesantes de analizar. Eso lo veremos más adelante. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Aquí tal vez nada más recalcar, entender bien esto, ¿verdad? Entender bien esto, tener fundamentado por qué esto. Y ahí me anoté a añadir a la explicación
que bueno, que hay una parte que se debe a esto, pero la otra es el hecho de la selectividad del DSBSC, ¿verdad? Entonces voy a agregar ahí la explicación de que DSBSC deja por fuera la mitad de potencia de ruido, algo que no hace gran portador, ¿verdad? Entonces eso lo voy a agregar por ahí, entonces tenerlo muy claro y ver la dependencia que existe aquí. Uno podría jugar, ¿verdad? Con la figura de mérito de SBLC. Podría ver qué pasa si uno sobremodula, ¿verdad? Entonces uno puede jugar ahí con los valores que se van dando. Obviamente, digamos, si uno hace K muy grande, es K y aquí tenemos K cuadrado, y si lo hace mayor que 1 está sobremodulando. Entonces, con un K muy grande, eso es algo que uno puede ver, cosas que a veces se preguntan ahí para ver la interpretación de la fórmula, ¿verdad? Si yo hago K mayor que 1, ¿verdad? Y si, es más, y si yo hago Ka mucho mayor que 1, voy a estar sobremodulando y llega un punto donde K al cuadrado por P va a ser, vámonos, ya ahí está escrito, va a ser mucho mayor que 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esa condición de que K es mucho mayor que 1, ¿verdad? Entonces, bueno, pues KP pues también es mucho mayor que 1, mucho mayor que 1, la potencia siempre la asumimos ahí grande. Entonces, en estos casos, la figura de mérito AM es aproximadamente 1, si sobremodulo mucho, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque cuando yo sobremodulo mucho, el AM se va pareciendo a portadoras oprimidas, ¿verdad? Recuerdan que si uno empieza a sobremodular mucho, el AM se parece ahí, ¿verdad? Pero carece de sentido hacer eso. O sea, de sentido práctico carece, o carece de sentido práctico eso, por el hecho de que si yo voy a trabajar con DSBLC, o sea, con AM, lo que quiero es utilizar un detector de envolvente. Entonces, conceptualmente sí les tiene que quedar claro que, no obstante que yo puedo sobremodular, técnicamente factible, cuando yo sobremodulo ya tengo que utilizar un detector de envolvente. Un detector coherente, perdón, un detector coherente. Y eso no tiene sentido. AM está hecho y desperdiciamos en energía en AM o en DSBLC, desperdiciamos energía, agregamos esa información adicional para tener un beneficio, un detector sencillo. Entonces, sobremodular no suele ser una opción que tenga mucho sentido por ahí. Aunque hay que tener claro que es posible, o sea, sí es posible de modular gran portadora con si es posible hacerlo con un detector coherente. Entonces, tener claro. Ahora, si lo llevamos a una modulación con tono para M, entonces ya podemos ponerle números más claros a esto, ya no solo usar P en MDT, ¿verdad? Entonces decimos MDT es igual a M coseno 2pi FMT, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un tono, ¿verdad? Para trabajar. Ya esta es una expresión conocida, no la estamos deduciendo, simplemente ya eso se sabe de la modulación con tono. Ya entra el índice de modulación. Recuerden que ese mu se usa solo en la modulación con tono, nada más. Entonces ahí es donde aparece mu. Entonces ahora sí, la potencia que antes nada más decíamos P, ahora es un medio de AM cuadrado. Es lo que vamos a tener ahí en ese caso. Un medio de AM cuadrado. Es lo que vamos a manejar ahí. El índice de modulación va a ser K cuadrado AM, es lo que se utiliza ahí. Entonces, a la hora de obtener los valores, esto es nada más traerse
los valores que teníamos antes, digamos, si revisamos los valores, aquí está, ¿verdad? Y ahí teníamos P, teníamos K, ¿verdad? Entonces tenemos la figura de mérito, que es esto que está aquí. Entonces, simplemente sustituir ahí. Y entonces, nos traemos esto, lo sustituimos, nada más sustituir valores, y llegamos a esta expresión de la figura de mérito, ¿verdad? Que es básicamente lo que vamos a tener ahí. Y con esa expresión de la figura de mérito, nos damos cuenta que con un 100% de modulación, que para nosotros es el límite, digamos, siempre queremos llegar a ese límite, o sea, no propasar ese límite. Generalmente yo les he dicho que se usa como un mu de 0.9, la idea es no propasarlo. La figura de mérito es un tercio, que es como la eficiencia que tiene este sistema. ¿Se acuerdan que habíamos calculado eficiencia y tenía una eficiencia de un tercio? ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Bueno, que el sistema debe transmitir, ya, digamos, si lo comparamos, la figura de mérito de AM, máxima, digamos, es igual a un tercio. Mientras que la figura de mérito de SB, SC, esa sí es constante, es 1. Esta es que depende del índice de modulación, ¿verdad? Pero entonces, a la hora de hacer esta comparación, resulta que el sistema en AM debe transmitir el triple de potencia en comparación con DSB-SC, ¿verdad? Con detector coherente, para tener el mismo desempeño de ruido. O sea, si yo quiero tener un desempeño de ruido similar, tengo que transmitir mucha más potencia. Y ese es el gasto adicional de energía que uno tiene que considerar. Con este caso, respecto a al de detector coherente. Entonces, eso es lo que uno tiene que llevar a ese punto, digamos, ese estado de comparación, y uno se da cuenta que de que necesita uno mucho más energía, muchísima más energía se necesita en AM que el detector coherente. Y eso es un hecho. Entonces, a nivel de ruido, es muchísimo mejor lo que es el sistema de detector coherente respecto a lo que es el sistema de gran portador. Y eso es un hecho. Ok, bueno, ya casi son las 8:20, entonces aquí hay que empezar otro temilla, pero dejémoslo acá. Tomemos la pausa para no dejar cortado el otro tema. Y venimos, bueno, con la exposición de los compañeros que exponen hoy, y seguimos después con los análisis de ruido acá de estos sistemas. O no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, bueno, entonces hagamos la pausa y seguimos en 10 minutitos. Seguimos con la clase. Ok, entonces continuamos. Profe, Sí, tengo una consulta. dígame. Em, es que, digamos, bueno, a mí me toca con mi compañero Roger exponer la próxima semana, el jueves. Ujú. Era para ver lo del correo. Es que yo no sé si me están llegando los correos o... No, se los tengo que enviar. Hoy se los envío. Ah, bueno, muchas Sí, gracias. ustedes les toca el ruido en FMS. Ujú, Ujú, ujú. Sí, hoy se los envío. gracias. Ok, bueno. ¿Alguna preguntilla o algo? Eh, los que tienen que exponer andan por ahí. Sí, profe, ya comparto la pantalla. Sí, claro, adelante.
Mm, Ahí lo pueden ver. Dale un segundo que nada más dice que ya empezaste a compartir, pero todavía no se ve. A veces tarda un ratillo en que se comparte. Qué raro, todavía no se ve. O yo no sé si soy solo yo. Si lo ven los demás o algo así. Yo no lo veo. Oh, no, No, ya, ahora ahora sí. sí. Sí, ya ahora sí. Ahí se ve. Ok, entonces voy a darle play. Ok. Bueno, darle el tema de PLL. No se escucha. No, no sé si le activaron el audio. Cuando uno comparte, tiene que darle clic a un icono abajo para que comparte el audio, porque no se está escuchando ningún audio ahí. Ok, sí, ya lo activé. Dele play a ver si suena. Buenos días. El Ahí sí. compañero Javier Jiménez y mi persona, Cristel Cordero, les hablaremos del lazo de seguimiento de fase, conocido como PLL. Tal como se vio en la clase pasada, el circuito PLL es un sistema realimentado con el objetivo principal de generar una señal de salida que tenga una amplitud fija y una frecuencia igual a la de la entrada. En vista de su utilidad, el PLL se encuentra en muchos elementos inalámbricos de radio y electrónico, desde teléfonos móviles, radios de transmisión, televisores, enrutadores e incluso sistemas de comunicación profesionales. El principio de funcionamiento de este es la diferencia de fase entre las dos señales y la habilidad que tenga de detectar esta diferencia para controlar la frecuencia del lazo. Con respecto al funcionamiento de este circuito, el oscilador recibe un voltaje de una fuente externa que determina cuál va a ser la frecuencia de la señal sinusoidal que genera. Este se inicializa en cero para lograr que la frecuencia del VCO sea igual a la frecuencia de la señal portadora y que tenga además un desfase de 90 grados con respecto a esta, justo antes de ser modulada. El objetivo del PLL es que en algún momento el ángulo de la salida Φ2 del VCO sea igual al de la entrada Φ1, manteniendo este desfase de 90 grados que se determinó al inicio. Y en este momento se entra en una condición de log que indica que se logra. Esta función es útil porque el valor del ángulo Φ1 de la entrada sirve para encontrar la información del mensaje que fue modulado. El comparador de fase es utilizado para detectar la diferencia de fase entre dos señales y genera un voltaje de error proporcional a esta diferencia. Existen dos tipos: comparadores de fase y comparadores de fase-frecuencia. Aquí solo vamos a hablar de los primeros. Los comparadores de fase son sensibles únicamente a diferencias de fases y por lo tanto la salida solo depende de esto. Cuando la diferencia es estable, produce un voltaje constante, mientras que cuando esta no es constante, produce un voltaje variable equivalente a la diferencia. Se puede utilizar un modulador de anillo como comparador de fase como el de esta imagen. El voltaje en el puerto IF varía con el coseno de la diferencia de fase entre las entradas RF y LO. Los máximos se pueden ver cuando la diferencia de fase es múltiplo de pi, como se observa acá. Cuando se utiliza un PLL con señales digitales, es muy útil implementar una compuerta XOR como comparador de fase. Este va a tener una salida similar al de esta imagen. Es claro que es un comparador simple pero efectivo, sin embargo tiene algunos problemas. Es sensible al ciclo de trabajo del reloj, por lo que para que no se enganche con errores de fase, las entradas deben tener un ciclo de trabajo del 50%. El otro es que el punto de enganche es cuando la diferencia es de 90 grados y constante. Hay muchas formas de VCOs. Este puede ser del tipo oscilador RC o LC,
donde la frecuencia de oscilación de la señal de salida será inversamente proporcional a la capacitancia, dada por esta fórmula. Para obtener la capacitancia variable se puede utilizar diodos varactores como los que se mueven en este circuito. La capacitancia de estos diodos es inversamente proporcional al voltaje en reversa del diodo, por lo que podemos decir que a medida que la tensión de entrada sube, la capacitancia baja. Por lo tanto, la tensión de control y la frecuencia de las oscilaciones son directamente proporcionales, es decir, cuando uno aumenta, el otro también. Esta figura representa el funcionamiento básico del VCO. Aquí podemos ver que en la tensión de control nominal VCNOM, el oscilador funciona en su funcionamiento libre FCNOM. A medida que la tensión de control disminuye, la frecuencia también, y cuando la tensión de control aumenta, la frecuencia también aumenta. Se buscó un programa en MATLAB que sigue el comportamiento de este diagrama de bloques. Esta es la forma más simple del PLL. Se realizaron dos pruebas. En ambas se utiliza una frecuencia de muestreo de 100 MHz, frecuencia nominal del VCO de 1 MHz y una sensibilidad de frecuencia del VCO de 500 kHz sobre el voltio. En esta primera prueba se empleó una frecuencia de corte del filtro de 300 kHz y una señal de referencia de 800 kHz. Se puede observar que la curva roja, que es el VCO, al inicio tiene una frecuencia mayor que la azul, que es la referencia. Cuando se llega al final se nota que ya las curvas son muy parecidas y casi con la misma frecuencia. La única diferencia es un desfase. Además, el error de fase tiene un valor estable alrededor de menos 0.4. Para verificar el cambio de frecuencia del VCO se realizó la medición de frecuencia al inicio y al final del gráfico. Al inicio se tiene que la frecuencia era alrededor de 1.17 MHz, mientras que al final baja hasta los 794 MHz, coincidente con la señal de referencia. La segunda prueba utiliza una frecuencia de corte del filtro de 200 kHz y una señal de referencia de 1.1 MHz. En esta la diferencia de frecuencia es menos notable, ya que al inicio se tiene que el VCO vale 1.17 MHz y para el final baja este valor hasta 1.09 MHz. El error de fase se mantiene constante en 0.2. A continuación se explican algunas de las aplicaciones del PLL. Como demodulador FM. Este tipo de demodulación es una forma de recuperar la señal modulada de una señal FM. Un demodulador de este tipo en circuito PLL contiene en el VOC la misma frecuencia que la señal portadora. Si la frecuencia de la señal FM está dentro de los límites inferior y superior, entonces es seguida por el comparador de fase. Dado que la señal FM tiene una fase variable, la salida del comparador pueden ser anchos de pulso que irán variando proporcionalmente a la frecuencia instantánea de la señal FM, tal como se muestra en la figura en el bloque PLL. Recuperación de reloj. En sistemas de transmisión serial de alta velocidad es necesario conocer la frecuencia y la fase de la señal para poder identificar los símbolos adecuadamente. Sin embargo, no siempre es posible confiar en la fase, por los diversos fenómenos que pueden afectar la transmisión de estos datos, por lo que es posible optar por un PLL que opera con una frecuencia de referencia aproximada. Este permite sincronizar los datos con la frecuencia de referencia alineando la fase del sistema. Al circuito anterior del bloque básico se le agrega un detector de flanco quien señala el ingreso del dato a sincronizar. Los sintetizadores de frecuencia. Los sintetizadores de frecuencia se utilizan en equipos de radiofrecuencia, desde transmisores y receptores Bluetooth hasta sistemas de comunicación de alto nivel como los enlaces satelitales. El sintetizador de frecuencia analógico, tal como se muestra en la figura, implica el uso de un mezclador entre el oscilador controlado por voltaje y el detector de fase.
esto para introducir un desplazamiento en la frecuencia. De este modo, se puede observar el desplazamiento a la salida del VOC. Este funcionaría a una frecuencia diferente de la frecuencia de comparación, como se puede observar a la salida del circuito. En el caso de un sintetizador digital de frecuencia, se utilizan técnicas digitales para controlar la frecuencia de la salida. Este utiliza un divisor digital colocado entre el VCO y el detector de fase, como se muestra en la figura. Además, es posible cambiar la relación de división del divisor y por lo tanto cambiar la salida del PLL. Y por último, la reconstitución de señales. Una aplicación interesante del PLL es esta reconstitución o filtrado de señales corruptas por el ruido de fase. Las fluctuaciones aleatorias de frecuencia o de fase pueden provocar errores. Esto puede ser causado por un fenómeno ruidoso de modulación de fase o de frecuencia. En la imagen se muestra cómo actúa un PLL ante una entrada sinusoidal contaminada con ruido. Esta al final genera un filtro y mejora la señal. Muchas gracias. Ok, gracias a los compañeros, a Cristel y a Javier. No sé, preguntas por parte de los compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy callados. Tengo tal Ajá. vez una duda. ¿Qué fue lo que usaron para simular el PLL? ¿Una función? ¿Un programa escrito? ¿Ustedes lo generaron? ¿Un diagrama de bloques? No, fue un programa escrito que encontré ahí en internet y básicamente hace todo como la descripción ahí. Usa una función que genera un filtro pasabajas, uno le mete los valores, la frecuencia de corte y básicamente hace lo mismo que el diagrama de bloques, pero como escrito en programa de MATLAB. No usa Simulink ni nada de eso. Genial, genial. ¿Y eso lo encontraron dónde? ¿En MathWorks? No, este fue en otro lado. Es que la mayoría que salían eran o con bloques, pero eran con los que enseñó el profe al final, que eran no lineales, que usaban integrador y otras cosas. Entonces, sí, como que se alejaba de lo que habíamos visto en clases. Ah, ok, entendido. Pura vida. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Bueno, yo precisamente me iba a referir a lo mismo. Me imagino que la referencia queda en la presentación, el enlace donde está ese código. Sí, al final, en la presentación que subimos, ahí está un link que tiene el link de programa de MATLAB y nada más es copiar y pegar. Ok, y la pregunta que tengo ahí con ese código, porque me pareció interesante, así como está ese código corre, o sea, corre como uno solo o hay que irlo alimentando por etapas. No, corre como uno solo. Nada más que, digamos, las figuras no las genera así como video. Ese sí fue un toque mío. Pero el código al final lo que genera es un gráfico nada más. Un gráfico estático, digamos. Ajá, sí, exacto. No, estaba bonito el seguimiento que hace, digamos, de la señal. Y uno, digamos, la señal de entrada que le pone, uno la define. Sí, uno le puede poner la frecuencia y también la fase.
Ajá. Entonces uno podría incluso generar una señal que, digamos, es que ustedes le dieron una señal determinada y él termina siguiéndola, pero si uno, por ejemplo, le pusiera una señal modulada en frecuencia, la guarda, ¿verdad? Y la alimenta al sistema, ese sistema debería irla siguiendo y se debería ir adaptando ahí. Sí, en teoría sí. Yo intenté hacer eso mismo, como cambiar la frecuencia como a medio camino, pero no logré como que... El problema era que al final, cuando uno graficaba, no se iba a ver eso. No supe cómo que graficara dos frecuencias al mismo tiempo. Ok. No, pero está interesante. Otra consulta con Ajá. respecto al código. Digamos, uno genera la señal de entrada como con parámetros de la misma función, o es que uno le da le pasa una variable con una señal. Sí, o sea, la referencia es solo una señal seno y nada más uno le mete la frecuencia y la fase que uno quiera y ya después de eso pasa al PLL y ya hace todo normal. Ah, qué genial. Tanis, por ahí. Bueno, Sí, está bonita. Bueno, yo ahí lo que quería, bueno, un poco ahí, eh, reforzar esa parte, ¿verdad? Del PLL, que les quede claro de qué se trata. Los PLLs ahí, digamos, ya a la hora de implementarlo, es un pequeño dolor de cabeza. Lograr que un PLL funcione adecuadamente tiene sus complicaciones. Aquí, pues, vemos la entrada, la idea es entenderlo, saber de qué se trata, ¿verdad? ¿Cuál es su función principal? Este, pero sí hay que entender que, digamos, la implementación tiene un montón de matices y hay muchas maneras diferentes de implementarlos para lograr que funcione. Incluso para lograr los enganches, porque, digamos, el enganche, lo que hablábamos la clase pasada, que se logre enganchar, hay un rango para que se enganche, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas técnicas para tratar de buscar los enganches rápidos. Incluso existen los sistemas que lo que hacen es eh, variar las fases, entonces tienen una serie de fases preestablecidas y se parte bajo el supuesto de que, bueno, la señal va a estar ahí en un rango, entonces el sistema, en lugar de simplemente estar ahí funcionando y esperar a que se enganche, lo cual a veces puede tardar un buen rato, lo que hace es que empieza a probar diferentes cantidades de fases. Entonces él empieza a hacer corrimientos de fases para buscar un enganche más rápido. Especialmente con los sistemas digitales, ocurre mucho eso. Es como ir bateando un poquito los sistemas para tratar de buscar un enganche más rápido, porque en un sistema digital el enganche es importante. Tratar de buscar ese enganche ahí es algo que es importante. Y la otra es que para sistemas asincrónicos, algo que se suele hacer mucho es que, digamos, un sistema sincrónico usualmente es el sistema, bueno, está descansando y en cualquier momento llegan los datos, sin ninguna referencia ni nada. Entonces, muchos de los sistemas que usan PLLs, en los protocolos de transmisión, lo que se hace es que se envía lo que se llama un preámbulo, que es una cantidad de datos, casi siempre el preámbulo es una señal de reloj pura, que se envía inicialmente con características bastante conocidas y al ser una señal de reloj es relativamente sencillo, digamos, que se enganche, porque cuando es con datos hay muchas variables que a veces cuesta, ¿verdad? Entonces se envía una señal que es como una señal de reloj pura y el sistema se engancha con ese preámbulo y después de ahí ya sigue los datos. Son como técnicas que se utilizan ahí, pero siempre el PLL tiene que estar porque recuerden que hay que seguir todas las imperfecciones de la señal y las imperfecciones siempre van a existir. Entonces, aquí no se trata de tratar de buscar los sistemas perfectos sin imperfecciones porque no existen, básicamente, sino se trata de cómo seguir las imperfecciones. Y eso es lo que hacen muchísimos de los sistemas, ¿verdad? Porque
las diferencias siempre están. Entonces, bueno, algunos comentarios ahí que quería hacer, pues para que los tengan presentes ahí en cuanto a la utilidad de un PLL, que como les he dicho, es la base de todos los circuitos hoy en día modernos, todos utilizan PLL básicamente. Entonces es una pieza fundamental de la electrónica moderna en lo que son comunicaciones. Listo, entonces, muchas gracias a Cristel y Javier. Entonces, bueno, continuamos con la parte esta de ruido. Ok, terminamos la comparación de el sistema de portadora suprimida y de gran portadora. Básicamente, llegamos a la comparación de que es mucho mejor a nivel de ruido el de portadora suprimida. Pero bueno, ya sabemos por qué el de AM pues, también se utiliza. Ahora, hay un efecto, se llama el efecto umbral o threshold effect, que pasa cuando el SNR es pequeño y tenemos mucho ruido. Entonces el desempeño cambia radicalmente. Entonces es lo que les decía, generalmente utilizamos dos escenarios. Un escenario que es de bajo ruido y un escenario de alto ruido. Y el de alto ruido es este que vamos a ver ahorita. Entonces, chequeémoslo un poquito. Bueno, aquí el ruido visto como magnitud y fase de ruido, entonces, tener presentes esa expresión. Entonces, una forma en que se puede analizar ahí cuando la portadora es pequeña o comparable, digamos, pequeña ya es cuando es comparable con el ruido. Entonces, la salida YDT que veíamos se puede ver, bueno, como la magnitud del ruido. Recuerden que son representaciones de lo mismo, ¿verdad? La señal de ruido yo la puedo ver como señales en fase, en cuadratura, entonces una señal en un punto específico, pues yo la puedo ver como una combinación, ¿verdad? De la componente I y la componente Q, pero también la puedo entender como una magnitud R con un determinado ángulo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos eso y el ruido es alto, entonces la señal de información está muy afectada por el ruido, donde, bueno, se ve afectada por esa magnitud y por ese ángulo que me afecta la señal. Con una distribución uniforme de ángulo, entonces se pierde la señal de información. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver un diagramita. Hay un efecto que se llama efecto umbral, que es básicamente el límite donde la señal se deteriora rápidamente, muy alta, de manera muy rápida. Y está relacionado con el nivel de ruido que tengamos ahí en la señal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay mucho ruido, y el ruido en realidad domina la señal, entonces vean en este diagrama que parecía antes, tenemos mucho ruido, R es la magnitud de ruido, ¿verdad? Entonces, teniendo ruido acá y teniendo la señal que anda por aquí, entonces casi que se puede ver lo que se propone acá, que la señal modulada se monta sobre el ruido, más que el ruido sobre la señal. Entonces es un esquema muy grande donde se da ese cambio. Y tenemos una resultante ahí que es básicamente o está dominada por el ruido más que por la señal. Cuando se llega a ese punto, se llega al efecto umbral. El efecto umbral hay que decirlo, es el efecto que, digamos, a nivel de un receptor, a nivel de audio, por ejemplo, es lo que ocurre cuando de repente uno está escuchando, una señal se escucha y de repente se pierde. Como cuando uno va en carro y uno va escuchando radio, ¿verdad?
y de repente va en una región montañosa y hay puntos donde la señal se perdió. Entonces ya se va escuchando malillo, ¿verdad? De repente se escucha un poco ese ruidillo, pero de repente se perdió por completo. Y uno da una vuelta por ahí, y ya se escucha bien. Y pasa y no se escucha, y pasa y se escucha. Y está esa parte, ese límite entre que se tiene señal o no se tiene señal, ese límite es el umbral. Y el efecto umbral es cuando la señal se desvanece. Y eso es lo que se está viendo en este punto. Y eso es lo que llamamos efecto umbral, que existe en AM y existe en FM. Tenemos los dos casos. Entonces, el efecto umbral aquí es cuando pasamos de que la señal domine la resultante a que el ruido domine la resultante. Y es un cambio abrupto que se está dando ahí. Hay que decir que en AM la degradación por ruido es progresiva. No sé, probablemente muchos de ustedes tal vez nunca han escuchado radio AM, pero en AM generalmente es una señal que no se escucha muy bonito. Es una señal que transmite un ancho de banda más limitado, son 10 megas lo que se transmite, y la degradación es progresiva. O sea, poco a poco se va metiendo el ruido. Mientras que en FM, y eso lo discutiremos después, no, en FM la degradación no es progresiva, generalmente se escucha bien y de repente no se escucha. Pero en AM es progresiva. Sin embargo, también tenemos puntos donde simplemente se perdió la señal. Entonces en AM uno va escuchando como esos rodillos, como ese hormigueo, ¿verdad? De señal, y de repente se pierde. Entonces pasamos de un esquema donde tenemos que la portadora domina y tenemos ruido, entonces la resultante está siendo manejada principalmente por la portadora. Y pasamos a un esquema donde el ruido es el que domina y más bien la portadora se pierde. Entonces el límite entre esos dos, eso es lo que llamamos efecto umbral. Entonces sí es importante, digamos, que tengan claro qué es lo que ocurre conceptualmente, qué es lo que está ocurriendo con la señal en ese punto. Y es cuando es dominada por el ruido. Entonces, principalmente es eso lo que hay que tener claro. Entonces, dos conceptos, ¿verdad? Lo voy a anotar aquí, ya me anoté ahí para agregar la nota. El hecho de que en AM la degradación es progresiva. En AM, y aquí donde digo AM, involucra SC y también LC. La degradación es progresiva. Sin embargo, sí tenemos el umbral, ese punto de quiebre, por así decirlo, donde perdemos la señal. Y eso es un efecto que se da casi en todas las comunicaciones, ¿verdad? Que hay un punto donde todavía se entiende y de repente se perdió completamente. Entonces tengan claro eso, que es un efecto de límite entre recibir y no recibir la información. Ahora, pasamos a FM. En FM, pues también hacemos análisis de ruido, ¿verdad? Como los casos anteriores. Se usa el mismo modelo de ruido pasabanda, siendo más útil magnitud y fase. Entonces, bueno, ahí tenemos los dos casos, ¿verdad? Tenemos el ruido aquí en componente fase y cuadratura, y aquí magnitud y fase, donde la relación entre ellos es que la magnitud, ¿verdad? Es NI, NQ, ¿verdad? Elevado ahí a un medio. Y la fase, pues es el arco tangente de la componente en cuadratura sobre la componente en fase. Eso ya es conocido, eso lo teníamos por ahí. Obviamente, para FM es más útil porque puedo ver el efecto de la fase, ¿verdad? Que es lo que vamos a tener ahí. El receptor FM, bueno, se puede modelar de manera muy similar. XDT es exactamente lo mismo. O sea, tenemos la señal, tenemos el ruido blanco y aquí ya lo limitamos en banda. Donde pasamos por este filtro es que decimos que aplicamos NDT, ¿verdad? O sea, para que quede claro, uno alimenta, esto es el band pass filter,
que es este que está aquí, ¿verdad? Pass filter. Entonces, uno alimenta con ruido blanco, WDT aquí, y al pasarlo por el filtro, tenemos NDT. ¿Ok? Eso conceptualmente es importante. Y el XDT que tenemos aquí es el mismo XDT que veníamos trabajando antes. Los receptores FM tienen un limitador que básicamente iguala la amplitud. Recuerden que en FM no tenemos ningún tipo de información en la amplitud. Digamos, idealmente la amplitud es constante, pero varía. La realidad es que varía por las imperfecciones de los sistemas. Entonces, ese limitador, que muchas veces son un par de diodos Zener en antiparalelo, básicamente lo que hacen es que si la señal viene con imperfecciones, pues es una señal que debe variar en frecuencia, ¿verdad? Y de repente, por muchas cosas, se ve afectada ahí. Lo que hace el limitador es que simplemente le pasa navaja a la señal, no sé, ¿verdad? En algún punto. Y la recorta, ¿verdad? Entonces, al recortarla, pues va a dejar por fuera todas estas cosillas por ahí, para que la amplitud sea uniforme. Obviamente eso pues introduce distorsión, porque introduce bordes ahí, pero esos efectos de los bordes después con un low pass filter, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Un filtro pasa baja, pues se eliminan, ¿verdad? Entonces no es mucho problema. Entonces el limitador es algo que está ahí, importante entender su función. Y luego tenemos básicamente el discriminador, que es básicamente el demodulador, ¿verdad? Básicamente. Que es el circuito que va a demodular la señal y después un filtro pasabandas ya de salida. Entonces ese es el modelo que tenemos para FM. Entonces la señal modulada en FM es una señal que la consideramos de amplitud constante a una frecuencia de portadora y con un phi de t ahí, que es el ángulo, ¿verdad? Donde esa señal, como estamos considerando FM, es 2pi kf por la integral de m de t, ¿verdad? Si estuviésemos considerando PM, pues, digamos, esto es para FM. Si fuera PM, sería 2pi kp m de t, nada más, ¿verdad? Esto sería para PM. Pero digamos, en términos generales es la misma consideración. En términos generales es lo mismo. Ok, entonces ahora tenemos, bueno, la señal aquí es x de t más n de t. Y n de t nos va a hacer más significativo esta, que introduce una amplitud, que la amplitud no es tan relevante como la fase. La fase sí va a ser relevante, ¿verdad? Que me va a afectar la señal. Entonces, tenemos la señal S de t, ¿verdad? AC, coseno, de todo esto, más esta otra señal. ¿Cómo analizar eso? Pues fasorialmente es un poco más sencillo, ¿verdad? Hacer el análisis de estas dos señales y ver la relación de los ángulos que vamos a tener ahí. Porque hay dos ángulos que están moviendo a la resultante, ¿verdad? Que es la suma de las dos. Pero entonces, si lo vemos fasorialmente, podemos ver los dos fasores. Tomamos como referencia la de la señal modulada, porque esa es la que nos interesa. A nosotros lo que nos interesa en un análisis de ruido es ver cuánto se desvía la señal debido al ruido, ¿verdad? La señal modulada debido al ruido. Entonces, para nosotros, esta señal la vemos como una señal fija, ¿verdad? Que pues sí, tiene un ángulo, pero lo que nos interesa es ver los desvíos respecto a este ángulo gracias a este otro ángulo, ¿verdad? Este ángulo me afecta a este otro ángulo, que es donde está la información. Por eso es que planteamos un esquema donde tenemos nuestra referencia, ¿verdad? Nuestra referencia aquí, es la señal modulada.
O sea, donde decimos AC, pues esta es la señal SDT, al final de cuentas. Es la referencia. Vamos a tener un ángulo aquí, ¿verdad? Donde este ángulo es el ángulo pues total que vamos a tener, menos el ángulo de la señal modulada, ¿verdad? Porque es la referencia, digamos. Si uno se pone a analizar fasorialmente, pues nuestra señal SDT está girando constantemente y su ángulo está moviéndose, ¿verdad? Porque recuerden que este es un fasor que gira. Este es un fasor que se mueve. Ya habíamos hablado de ese fasor que se mueve y va para un lado y para el otro, ¿verdad? Él tiene una velocidad de giro y la información está en las alteraciones de esa velocidad de giro, que se va moviendo más o menos rápido. Entonces, que en algún momento yo les decía, bueno, eso es como que si no está siendo modulada, él se mueve a una velocidad constante. Y en el momento en que le ponemos modulación, él tiene que se devuelve, ¿verdad? Entonces, en sus cambios de velocidad, que a veces es más rápido y más lento, ¿verdad? Ahí es donde está la información, precisamente. Si no tiene información, la velocidad es constante. Y si no, pues ahí van imprimiéndose la información. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es ver cómo el ruido varía eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que utilizamos como referencia SDT, lo tomamos como uno que está fijo aquí, pero le restamos aquí el phi de t para ver solo las diferencias, ¿verdad? Al final de cuentas. El ruido se agrega fasorialmente ahí, ¿verdad? El ruido se va a agregar, es un fasor de magnitud R de t, ¿verdad? Y esta es su fase. También le quitamos la referencia para solo ver lo que queremos ver ahí. La resultante, X de t, pues sí, tiene una magnitud que crece, se hace más grande, más pequeño, pero no es relevante para nosotros. ¿Por qué no es relevante? Porque tenemos un limitador. El limitador nos recorta la señal y eso no agrega mayor cosa, ¿verdad? Entonces, ese es el diagrama fasorial que representa esa relación. El ángulo de la resultante, X de t, ¿verdad? Que es el ángulo que está aquí, cita de t, es al final de cuentas, la resultante tiene un ángulo que es phi de t más el ángulo de la señal de ruido, ¿verdad? Al final de cuentas, que es el arco tangente de todo esto. La deducción es un poquillo pesada, ahí es un montón de geometría, estar viendo el montón de ángulos, las restas de ángulos, etcétera, pero bueno, aquí está. Lo que hay que tomar en cuenta es que, digamos, si yo tengo mi señal AC o la señal que está ahí, tengo la señal de ruido, hay que recordar que esos fasores se están moviendo, ¿verdad? O sea, en algún momento yo tengo mi señal así y el ruido se agrega por acá. Entonces, uno tiene aquí el ángulo el ángulo phi, ¿verdad? Por aquí tiene el otro ángulo, ¿verdad? Y entonces, el ángulo del total, ¿verdad? Es la suma de más este. Y bueno, hay que sacar ahí las componentes, ¿verdad? Entonces es R de t, la componente en cuadratura, ¿verdad? Por el seno que está aquí, ¿verdad? Que es la diferencia de estos dos ángulos. Y luego este otro ángulo, ¿verdad? O sea, la componente en fase, que está dado por más la componente en cuadratura. Bueno, ahí está la resultante X de t. La envolvente, lo que les decía, no es relevante porque sus variaciones son removidas por el limitador. Y entonces, si se supone una razón portadora de ruido grande, o sea, un SNR alto, eso es lo que se supone en ese punto. Agregar eso ahí. Un SNR alto, está ahí. Si yo supongo eso, entonces podemos suponer que como tal, el ángulo como tal va a ser, bueno, el ángulo de la señal, ¿verdad?
Y nos tomamos la linealidad de la función, ¿verdad? Recuerden que la función tangente tiene una región lineal, que es una cosa que es como por acá, ¿verdad? Entonces, hay una región donde esta cosa es lineal, ¿verdad? Entonces, si es lineal, podemos asumir, bueno, que esta parte es muy pequeña respecto a esta, entonces nos queda la C, ¿verdad? Y nos queda nada más esta parte. Porque nuevamente hacemos como la distinción, ¿verdad? Entre un esquema de alto ruido y un esquema de bajo ruido. Entonces, tenemos eso. Y si se hace eso, entonces ya teníamos la definición de cómo es el ángulo de la señal modulada, 2πkf, ¿verdad? Integral de m de t, más este ángulo que acabamos de definir para este caso. Después nos iremos al caso de mucho ruido. Entonces, la señal a la salida del demodulador, que es este de acá. ¿Qué hace el demodulador? Recuerden que un demodulador ideal en el caso de modulación de ángulo es derivar la señal. Eso es lo que hace. Entonces, su DT, ¿qué es? Es una constante ahí, nada más para que cierren los números, y un derivador de la fase. Entonces, la derivación de la fase ahí, tengo que poner esta fórmula, llevarla al otro lado, es derivar esto, entonces me queda m de t, y la derivada de esto, que es r de t, esta parte, ¿verdad? Y eso va a ser, lo vamos a llamar el ruido, ahí, le vamos a llamar ruido a esa parte. Vamos a tener el ruido. Ese ruido que está ahí, lo estamos definiendo n de d, vean que no es ni 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 nq, es nd, es el ruido que me va a acompañar a la señal modulada, o sea, es el error, básicamente. Entonces, ese error que está ahí, ¿qué viene siendo? Viene siendo la derivada de lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Es una derivada temporal de 2π/c, eso es tomando la fórmula anterior, de la señal que vamos a tener ahí. Hay que tomar que las desviaciones de fase, vean que estamos tomando solo la componente en cuadratura, que es el seno, ¿verdad? Recuerden que este es el ruido, este es r de t, ¿verdad? Y este es el ángulo que manejamos aquí. Este es el ángulo que manejamos. Entonces, tenemos una componente en cuadratura y una componente en fase. ¿Por qué no tomamos en cuenta la componente en fase? Porque la componente en fase no me representa un ruido de FM. ¿Por qué? Porque no me altera la fase, ¿verdad? Yo tengo esta señal y le pongo otra señal aquí, me altera la amplitud, pero no me altera la fase. Porque la resultante de eso, pues, está en fase. Entonces no hay problema. Pero la otra componente sí me altera la fase. Esta componente es la que viene y me introduce un error ahí. Entonces eso es lo que queremos determinar. Entonces por eso es que solo tomamos en cuenta la componente en cuadratura. Entonces esta es la que es con seno, ¿verdad? Y esta es que es con coseno a nivel de componentes. Entonces esta es la que me está afectando. Y ese ruido va a estar dado, n de t, es aproximadamente eso. Porque despreciamos el término aquí. Eso por considerar que el ruido es en realidad pues bajo, ¿verdad? Entonces, eso representa, ¿verdad? La señal de información más el ruido aditivo. ¿Cuánto se le agrega de ruido al final de cuentas y cuánto se expresa pues como un problema ahí de ruido? Entonces, el ruido a la salida del discriminador, o sea, del demodulador está determinado por la amplitud de la portadora, ¿verdad? Y la componente en cuadratura del ruido en banda angosta, n de q. N de q es el que me afecta, que es lo que les decía. N de q es el que me va a afectar. Entonces, N de q es este ruido, ¿verdad? Que como tal, lo que me afecta de ruido es propiamente lo que me dé él en su ángulo, ¿verdad? Esto me está afectando a las dos. Entonces, podemos sacarlo, lo dejamos ahí. Y entonces el ruido lo podemos ver así, como 1, 2π/c, ¿verdad?
y la derivada de n de q, en ese caso. Entonces, siendo así, ¿verdad? Sabemos que el ruido a la salida es la derivada de la componente en cuadratura, ¿verdad? Del ruido de entrada. Eso es lo que hace el ruido. ¿Por qué? Porque el demodulador es un derivador. Y eso es lo que tenemos ahí. O sea, el ruido de entrada se hace pasar por un derivador, ¿verdad? Y esta es la función del derivador. O sea, un derivador, recuerden que su función de transferencia, h de f es igual a j, también se ve como j omega muchas veces ahí puesto de esa manera. Entonces, el ruido, ese ruido que tenemos ahí lo podemos ver como la derivada de la componente en cuadratura. Entonces, esto básicamente es pasarlo por un derivador ahí de ruido. Entonces, 2πf, 2πac, se cancelan las constantes, ¿verdad? Por lo tanto, esto constituye, digamos, esto que está aquí es como la función de transferencia. O sea, yo tengo el sistema, yo agrego n de t, que al final de cuentas es el nq de t, lo que es relevante, lo hago pasar por un derivador, y el derivador, entonces, lo que tiene ahí es que tiene una función de transferencia df a c, jf, perdón, jf sobre ac. Y esa es la función de transferencia del derivador, al final de cuentas, por una constante. Entonces, si yo lo veo como un sistema, si recuerdan ustedes, cuando yo tengo una densidad espectral de potencia de entrada, y yo tengo una función de transferencia, la densidad espectral de salida es igual a la magnitud del h de f al cuadrado por la densidad espectral de potencia de entrada. Eso lo habíamos visto. Entonces, lo que me interesa es la densidad espectral de potencia del ruido en cuadratura. Entonces tengo que tomar esta señal y elevarla al cuadrado. Al elevarla al cuadrado, me queda f cuadrado sobre ac cuadrado. Así es como se ve el ruido de salida. Entonces, si yo asumo un ruido, ¿verdad? Que era plano así, ¿verdad? Y lo limito a la banda de transmisión, lo que vamos a tener es eso. Y va a estar limitado de esa manera. Entonces, vean que asumimos que este ruido es una constante al final de cuentas, ¿verdad? Lo hacemos pasar por el sistema que tiene una función f cuadrado a c cuadrado, ¿verdad? Donde está limitado en banda. Y se va a ver así, ¿por qué? Por la función que tiene. Vean que la variable es cuadrática, f cuadrado. El resto es una constante, ¿verdad? Esto es una constante. Pero va a estar dominado por esta variable, donde obviamente en f0 es 0, pero conforme va subiendo en frecuencia, va subiendo según el cuadrado de esto. Y si lo limitamos aún más, si lo limitamos a W, ¿verdad? Que es lo que queremos, queda un poquito más limitado, porque yo les he dicho que W es más pequeño. Este resultado es fundamental entenderlo. ¿En qué sentido? El ruido en el ruido a través de un demodulador FM es cuadrático, o el ruido a la salida es cuadrático con la frecuencia. O sea, a mayores componentes de frecuencia, tengo más ruido. Menores componentes de frecuencia, tengo menos ruido. Este es el ruido a la salida. Entonces, a mayor frecuencia, más ruido. A menor frecuencia, menos ruido. Y esto es una característica particular de los demoduladores FM. En los demoduladores AM eso no ocurre. En un demodulador AM el ruido es constante, o la densidad espectral de ruido es constante con la frecuencia. Aquí no.
el ruido se concentra en frecuencias mayores. Y nada más para aterrizar esto, así rápidamente, entonces, bueno, el mensaje a la salida tiene una potencia kF cuadrado por P. Entonces, la potencia de ruido a la salida está de esta manera, ¿verdad? Donde lo limitamos en banda, entonces termina siendo W al cubo. Y entonces, ¿el ruido qué le pasa? El ruido es interesante. A mayor frecuencia, más ruido. Pero también vemos que a mayor portadora, menos ruido. Entonces, al aumentar la potencia de portadora, se reduce el ruido y sube la señal. Eso se llama silenciamiento de ruido. ¿Por qué? A mayor amplitud tengo más señal. O sea, a mayor AC tengo más señal, más potencia de señal. Vamos para arriba, ¿verdad? Y a mayor potencia de eso, bajo el ruido. Entonces, ¿qué pasa con el SNR? El SNR es igual a potencia de señal sobre potencia de ruido. Entonces, si yo subo la portadora, sube la señal y baja el ruido. Se magnifica el efecto. Eso se llama silenciamiento de ruido. Entonces, la relación señal al ruido es esta, la revisamos la próxima clase con calma, la del canal es esta, y entonces nos encontramos algo muy interesante, que la figura de mérito es igual a 3kF cuadrado P sobre W cuadrado, donde Kp tiene que ver con el índice de modulación, y a mayor índice de modulación tenemos mayor figura de ruido. Y aquí es donde, después lo vamos a comparar, FM pues le patea el trasero a M en cualquiera de sus versiones, porque esto es por sí solito ya tiende a ser mayor que 1 y por mucho en condiciones normales. Ok, ya les robé mucho tiempo, entonces no sé si tienen preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, pues lo dejaríamos por aquí hoy. Retomo esta parte la próxima clase para ya la próxima clase terminar el tema de ruido y hacer las comparaciones con AM. Entonces, bueno, por hoy terminaríamos acá. Muchas gracias. Que estén muy bien y nos vemos el próximo martes ya para cerrar esa parte de ruido y ya que empecemos en la parte que nos lleva hacia modulaciones digitales. Que tengan un bonito día, que pasen un bonito fin de semana, se cuida mucho. Perfecto, profe, Pura vida, muchas profe. gracias. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Está bien, profe, por hoy. Que estén muy bien. Igual.